Bueno, nos encontramos nuevamente para seguir con el capítulo 3 y el capítulo 4 de este hermoso libro que estamos leyendo, África, Tierra de Milagros. Como lo hacemos siempre, vamos a invocar la presencia de Dios con una breve oración. Acompáñame ahí donde estás. Padre Santo, gracias porque tenemos la oportunidad de leer, conocer historias de personas que decidieron gastar sus vidas en la misión para que otras personas también tengan la oportunidad de conocer a Jesús. Bendícenos en esta lectura, quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 3 se llama Por fin en Mazanga, nuestro hogar. Fue muy lindo encontrarme con Eric y Daisy, otra vez ahí juntos, aun cuando Glendita había quedado a más de 6.000 kilómetros de distancia. Nos abrazamos por un largo tiempo. Los que estábamos allí estábamos muy felices. Había que hacerse a la idea de que ya estábamos en el campo misionero y nos fortalecía mucho reflexionar en aquel versículo que dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Me gusta más la versión que dice: si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y también aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Parecía muy fuerte esa declaración, pero sentíamos que debíamos seguir a aquel que lo dejó todo para venir a este mundo de pecado, dispuesto a sufrir y a dar su vida por cada uno de nosotros. La casa que nos tocó estaba situada en medio de la selva. Los monos pasaban todas las mañanas saltando por encima de nuestro techo y sobresaltándonos de nuestras camas. No estábamos acostumbrados a recibir semejantes visitas cada madrugada. Al parecer llamábamos mucho la atención a toda la gente del lugar, porque más de una vez encontrábamos a chicos y grandes espiando por las ventanas que formaban las 3/4 partes de las paredes de nuestra casa. Algunas veces Daisy, acostada sobre su cama mientras leía algún libro, se encontraba con la carita de algún africanito curioso, pegada al vidrio de la ventana. Entonces refunfuñaba un poco sorprendida y otro poco asustada. Decía: «Mamá, alguien me está espiando», rezongaba al haber sido interrumpida en su privacidad. Así fue como decidí comprar en forma urgente tela para fabricar cortinas. Felizmente, a unos 50 kilómetros del hospital, estaba Makeni, una ciudad donde podíamos hacer las compras de lo indispensable, y conseguí en la tienda de Hassan hermosas telas para comenzar la tarea. El trabajo en el hospital era interminable. Gerald atendía a muchos pacientes con secuelas de poliomielitis o fracturas, y además le ayudaba a Rubén Rostán en la cirugía general. También había un equipo de cirujanos holandeses que habían llegado para operar muchísimos casos de traumatología. De manera que, al comenzar la vida de misioneros, mi esposo, con tanta ocupación, no tuvo tiempo de extrañar ni algo que se le pareciera. Pero, ¿cómo funcionaba Mazanga? El proyecto de atención a los leprosos era el móvil principal de la existencia del hospital. En él se proveía medicinas a los enfermos activos, atendiéndolos en sus diferentes villas, para que no tuvieran que viajar hasta el hospital. Se llevaba un estricto control de cada caso, y para aquellos que se habían curado, se proveía 5 talleres de aprendizaje de oficios, para que luego llevaran alguna herramienta a la casa a fin de integrarse a la sociedad a pesar de su discapacidad después de padecer lepra. Los oficios eran 5: mecánica, costura, huerta, carpintería y zapatería. Así, el hospital no solo era un lugar en donde se trataban enfermedades, sino un sitio en donde se capacitaba a quienes habían quedado dañados por la lepra, también dañados por la poliomielitis y por otras enfermedades tropicales que dejaban profundas secuelas en los pacientes. Mientras tanto, nosotros en casa tratábamos de adaptarnos a la falta de electricidad. No teníamos televisión y otras comodidades que en otros tiempos nos habían parecido indispensables. Previendo la falta de comunicación,
Gerald había comprado un equipo de radio al que instaló una antena que había prendida en forma equidistante de una palmera de un lado y de una caña de bambú del otro. Con ese sistema podíamos hablar una vez por semana con nuestros padres en Entre Ríos, Argentina. No puedo describir la emoción que esos momentos generaban en nuestras vidas. Así les contábamos todo en cuanto a nuestra nueva vida. La vivienda que nos habían asignado había estado varios años deshabitada, así que les tomó tiempo a los administradores de Masanga ponerla en condiciones, ya que gran parte de la madera había sido carcomida por termitas y conseguir repararla no fue nada fácil estando en esas latitudes. Nuestros hijos habían tomado clases de inglés antes de viajar, pero no era lo mismo que enfrentar el idioma en vivo y en directo. Ellos aprendieron rápidamente gracias a la amistad con algunos hijos de misioneros filipinos que vivían al lado de nuestra casa. Estos chicos eran casi de la edad de los nuestros y venían a visitarnos muy seguido. Nos contaron que ya habían comenzado la escuela. Quizás sería bueno hablar con la maestra, pensé, para que también pudiera incluir a Eric y a Daisy en sus clases. Esa tarea no fue nada fácil, pero finalmente accedió a enseñarles a ellos también. Con las cortinas que hacían más agradable el hogar, también unos cubrecamas haciendo juego, la casa había cambiado mucho. Gracias a la bondad de Susi Rostán, que me prestó su máquina de coser, pude completar la tarea. Cocinar con gas no era problema, pero la heladera a querosén era toda una novedad. Acostumbrarnos a usarla nos costó varios sustos y una gran mancha negra en el techo de la cocina. Pero la falta de verduras era lo peor. En McKenney solo se conseguían repollos y muy de vez en cuando algunos tomates y cebollas. Aprendimos rápidamente que si teníamos oportunidad de ir a Freetown y comprar verduras, debíamos aprovecharla sin pensarlo dos veces. Para ello dependíamos de algún otro misionero para viajar, pues nuestro contenedor, con todas las cosas, incluyendo la camioneta y la motocicleta, no llegó sino hasta junio de 1994. Nos esperaban largos meses de paciencia y aventuras. Capítulo 4. Se titula Los rebeldes. Para esta época se escuchaban rumores de rebeldes y que estaban acercándose al hospital. ¿Y quiénes son los rebeldes?, pregunté en una de las reuniones con los extranjeros que conformábamos un lindo grupo de unas 15 personas provenientes de Filipinas, Argentina y Estados Unidos. Los rebeldes son ex soldados a quienes se les deja usar las armas, explicó Glenn, el administrador norteamericano, director del hospital de Masanga y también director de ADRA en ese país. Y así continuó explicando que durante el gobierno anterior se había enrolado a muchos soldados que quedaron sin trabajo cuando ascendió el siguiente gobernante. Como no había democracia, los presidentes tomaban el poder por la fuerza, por eso era tan importante tener un buen cuerpo de soldados. Pero no había por qué temer, todo estaba bajo control, nos tranquilizó Glenn, el administrador. A estas novedades se agregó la de la malaria. Vagamente habíamos escuchado que había un mosquito que transmitía un parásito sanguíneo, el cual producía fiebre muy alta con malestar general. Quizás por ser la más débil del grupo, fui la más afectada por la enfermedad. Rápidamente me administraron medicamentos que aparentemente terminaban con los parásitos, pero cada mes me volvía a enfermar. Casi no me recuperaba totalmente, cuando otra vez recaía. Trataba de dormir, pero no podía. A veces la fiebre subía tanto que tenía alucinaciones. Una de ellas me hacía ver que las paredes se me caían encima. Era una sensación terrible. Me administraron quinina por algunos meses y aparentemente la malaria desapareció. Pero volviendo al tema de los rebeldes, estos parecían estar muy cerca. Cada fin de semana se escuchaban los ruidos de metralletas y entonces repetíamos lo acostumbrado. Subir al entretecho del equipo de música, la pequeña TV, para mirar algunos videos educativos y algún otro objeto de valor. Los chicos ya se habían acostumbrado a ese tipo de ritual, no tanto al ruido de las metralletas.
Según nos explicó Glenn, el principal jefe de la región, que era como el presidente de la comunidad, aseguraba que los buenos, entre comillas, estaban defendiendo el lugar y mantenían a raya a los rebeldes dentro de la selva. Pero eso estaba lejos de ser verdad. Mientras tanto, nuestra vida continuaba, los chicos en la escuela y yo todavía en casa, y mi esposo, con Rubén, súper ocupados en el hospital. Algunos pacientes que no podían transportarse por sí solos habían sido derivados al hospital de McKinney. En cierta ocasión, habíamos vuelto a hacer compras en Freetown, así que teníamos la heladera bien llena de ricos vegetales, tomates, cebollas, lechugas y otras hortalizas que nos alegraban la mesa y nos nutrían con vitaminas. Estábamos contentos con lo adquirido, además de haber hecho un hermoso paseo en la playa, donde disfrutamos de una tarde en el mar tranquilo a las afueras de Freetown. Como los rumores de los ataques aumentaban, a modo de prevención habíamos preparado una mochila con lo indispensable para Daisy y Eric en caso de tener que escapar por una emergencia. Gerald y yo también habíamos hecho lo mismo. Me parecía algo innecesario al principio, pero más adelante descubriría lo útil que es. Bien, aquí terminamos con el capítulo 3 y 4 y créanme que vienen momentos escalofriantes con estos rebeldes en el capítulo 5 y 6. En fin, sigamos disfrutando de esta historia. Gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga, que Dios los cuide, que tengan un lindo descanso y nos despedimos con una corta oración. Padre, gracias por acompañarnos y por ayudarnos a transitar este día. Bendícenos ahora, que tu presencia nos siga acompañando. Bendice a tu iglesia con todas sus necesidades, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.